Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan el día de hoy? Este día está muy bonito para mí, está muy fresco. Llovió toda la noche, empezó a llover como a eso de las 6 de la tarde y pues llovió pues casi toda la noche me imagino, no sé qué hora se haya quitado. Y pues ahorita está el clima bien fresco, este, La verdad, la verdad está con ganas de quedarse en la cama, a echarse un cafecito y ver películas. Pero como ya sabemos, pues el campo no para, no puede descansar, no descansa. Siempre tenemos que andar haciendo cosas en nuestros cultivos, porque pues las plantas no saben de días festivos, no saben de días nublados, no saben de días fríos, etcétera. Entonces pues tenemos que estar checando, ¿no? Pero pues el tema no es ese. En este video el tema no es ese. Quería hablar sobre la agricultura orgánica y la agricultura convencional, más específicamente en la forma de nutrir a las plantas en cada una de ellas dos, cuál es mejor, cuál es peor y así. Así que pues si quieres saber más sobre esto que te voy a hablar, quédate en este video. Ahora sí, ya que nos pusimos cómodos, vamos a hablar sobre esos dos temas, ese tema, comparando la agricultura orgánica con la agricultura convencional. Obviamente las personas que se dedican a la agricultura orgánica van a decir que es la mejor, y los que se dedican a la agricultura convencional van a decir que es la mejor, la convencional, porque muchas veces experimentan la agricultura orgánica y no les sale, entonces dicen no sirve, y si se siguen con la agricultura convencional, se siguen aplicando fertilizantes, insecticidas y demás, ¿no? Todas esas prácticas. En cambio, las personas que ya llevan un buen rato con la agricultura orgánica, muchas veces, a veces sí, nos lo pintan muy bonito las personas que llegan a hablar sobre eso de la agricultura orgánica, porque pues también ya llevan tiempo trabajando, ya tienen experiencia. Estoy hablando de, hay ranchos que ya implementan la agricultura orgánica y que llevan más de 10 años trabajando con ella. Sin embargo, me imagino que los primeros años, tal vez los primeros 3 a 5 años, es difícil, sobre todo cuando tus terrenos los has trabajado en agricultura convencional, ya que este tipo de agricultura pues te saquea los nutrimentos, la fertilidad del suelo, la vida del suelo, hablando de microorganismos, ya no tienes la suficiente cantidad de microorganismos en tu suelo, se va la materia orgánica también si no aplicas, y pues así, ¿no? Entonces es difícil volver volver al suelo igual de fértil como lo era antes. Es difícil, pero pues también en ese lapso de tiempo de 3 a 5 años se puede, ¿no? Ya después, mediante prueba y error, tú te das cuenta de qué cosas te sirven y de qué cosas no, porque no todo lo que es técnicas de agricultura le sirven a todos los agricultores realmente. Algunos les sirven más a unos y a algunos les sirven más a otros, hablando de técnicas, hablando de cómo se hacen las cosas, ¿no? Em, pero lo que más que nada quiero comparar en este caso son los nutrimentos. Cómo se nutren las plantas en la agricultura orgánica y cómo se nutren las plantas en la agricultura convencional. Muchos hablan de que la agricultura convencional no se nutren las plantas, solamente se les da pues de comer mucho energía y muchos minerales y mucho de todo para obtener frutos muy grandes, para obtener lo que muchos llaman frutas de calidad. Y los que se dedican a la agricultura orgánica dicen que no es cierto, que esos no son frutos de calidad, porque un fruto de calidad es aquel que te nutre a ti cuando tú lo consumes, no que solamente te llena. Y los frutos de la agricultura convencional mencionan que son solamente llenaderos. Pero bueno, esos son puntos de vista de cada uno y son opiniones de cada uno de las personas. Son importantes las opiniones, claro, pero
no todo es miel sobre hojuelas, por así decirlo. O sea, puede ser que tenga razón en parte, pero en otra parte es posible que te equivoques, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si la agricultura convencional no existiera, realmente nunca hubiésemos tenido el abastecimiento de comida en todo el planeta, ya que pues la población está creciendo, bueno, creció demasiado y pues no hubiese cómo satisfacer las necesidades de la gente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que pues hubo una baja considerable de personas, y más que nada de personas que se dedicaban a las diferentes profesiones de aquel entonces, ¿no? Pues más que nada la agricultura. Ya no había tantos agricultores que produjeran y se necesitaba mucha comida, porque tampoco comida había, ya se había terminado por la guerra, ¿no? Entonces pues se viene la revolución verde, que ahora sí que valga la redundancia, revoluciona el mundo de la agricultura. Y sé que llevo diciendo muchísimo tiempo que voy a sacar un video sobre la revolución verde, así que próximamente lo tendrán, claro que sí. Ahora sí, lo voy a sacar antes de que se acabe este mes o a principios de julio, pero de que lo saco, lo saco. ¿Por qué? Es algo muy importante. Ahí viene la vertiente del por qué es tan importante la agricultura convencional. También es un parteaguas en el cómo se producía anteriormente a después de ahí. ¿Por qué? Porque siempre se ha producido, antes de ahí siempre se producía la comida, siempre se producían los cultivos de manera sustentable, de manera, pues sí, o sea, orgánica, con insumos que tú mismo producías en tu casa, pero el rendimiento no era el adecuado como para sacar adelante una población que venía de una guerra. Había mucha escasez de muchas cosas, de mano de obra, de insumos, de comida. Entonces buscaron la forma de hacer que el cultivo te produjera 10 veces más, y encontraron esa forma en los fertilizantes y en la maquinaria, porque también de ahí empezaron a producir que más tractores. Bueno, se inventaron los tractores para empezar. Se empezaron a producir muchos tractores, se empezaron las sembradoras manuales. Entonces todo esto conllevaba a ahorrarte mano de obra, lo cual estaba bien visto porque pues no, como les menciono, no había ya casi gente que trabajara, ¿no? Hubo una escasez también en ese ámbito. Entonces estos puntos son importantes porque gracias a esto se sacó adelante la población. Ahora ya después vinieron muchas innovaciones, como pues los pesticidas que pues, te ayudaban a controlar las plagas. ¿Por qué tenías que utilizar pesticidas? Porque gracias a esa agricultura convencional, donde ya no plantabas, ya no sembrabas más de un cultivo en un solo terreno, sino que se hizo un monocultivo donde pues tenemos que producir alimento, muchachos. Hay que sembrar puro maíz acá, puro trigo acá, pura cebada acá. O sea, se trató de producir en volumen, entonces pues, tenía que ser de esa forma, con un monocultivo. De esta forma se desequilibró el entorno, se desequilibró el mini ecosistema, que siempre son mini ecosistemas los campos de cultivo, porque pues, ya no había diversidad de plantas, ya solamente había una planta. Entonces las plagas que atacaban esa planta pues se multiplicaron al 1000%. O sea, la velocidad en la que se multiplica una plaga cuando tiene las condiciones adecuadas y suficiente comida es brutal. Cuando no tiene suficiente comida o no tiene las condiciones adecuadas, vemos una que otra plaga, por ejemplo un pulgón, 2 pulgones, y de hecho son pulgones alados que tienen alas. ¿Por qué? Pues tienen que andarse transportando para buscar comida, para buscar a
compañeros para reproducirse, etcétera. Pero cuando tienen suficiente comida, realmente no necesitan ni siquiera de salir con alas. Entonces esa genética es de que pues tienes harta comida, pues apúrale. Entonces se reduce el tiempo de reproducción del insecto. Por eso tenemos bastantes plagas, ¿no? Entonces, pues ahí donde los monocultivos empezaron a reinar, las plagas empezaron también a llegar bastante. Surgió ese problema, la solución fue un veneno que acabara con ciertas plagas. Ya no podían hacer nada con los extractos vegetales, no existía todavía pues los bioinsecticidas, etcétera. Lo mismo pasó con las enfermedades, los hongos y bacterias que atacan a las plantas, pues tuvieron que sacar fungicidas, bactericidas, etcétera. Entonces lo malo de ahí pues fue eso, ¿no? Que empezaron a sacar eso. Porque pues si ya de por sí con el monocultivo alteras el ecosistema y pues ya no hay un equilibrio, con los pesticidas es peor porque no solamente asesinas, no solamente matas a las plagas, sino que también eliminas a los depredadores, y eso está mal porque pues desequilibras muchísimo el ecosistema. Y ahora hablando de la nutrición, en la agricultura convencional también tiene un impacto muy fuerte en el suelo y en el ambiente, porque pues lo que empezó con aplicar fertilizante y ver que tu planta crecía el doble de rápido y 3 veces más, y te daba fruta, bueno, te daba cosecha 3 veces más. Maravilló a todo el mundo eso, y entonces pues comenzaron a aplicar más fertilizante. Pero conforme pasaba el tiempo, décadas después, se dieron cuenta también de que eso conllevaba a cada vez aplicar más fertilizante y más fertilizante y más fertilizante, tener más plagas, más plagas, más plagas, más enfermedades también, y tener que labrar la tierra cada vez más hondo, o tener que estar labrando la tierra cada que vas a sembrar, cada que vas a cultivar. Y la fertilidad del suelo iba bajando. Conforme también se dieron cuenta y hicieron estudios, ya no había materia orgánica que sostuviera un cultivo en los terrenos. Hoy en día hay muchos terrenos que no se sostienen si no les aplicas fertilizante. Entonces, ¿son buenos los fertilizantes o son malos los fertilizantes? Depende de la perspectiva en la que te encuentres. ¿Por qué? Si los utilizas correctamente, yo creo que son muy buenos. Si los utilizas correctamente. Si solamente fertilizas por fertilizar, entonces serán tu ruina en un futuro. Siempre a los ingenieros agrónomos se nos recomienda, cuando estamos en la escuela, sacar un análisis de suelo, y sobre ese análisis de suelo recomendar una fertilización. Sí, eso es excelente, eso sería lo correcto desde el punto de vista científico, para mantener en equilibrio ese terreno y no sobreaplicar un nutrimento que ya está en el suelo, pero sí aplicar un nutrimento que le falta al suelo. De esa forma tenemos un equilibrio en el suelo. Ahora, yo siempre he mencionado lo importante de la materia orgánica. Hay que aplicar materia orgánica. Si nosotros aplicamos materia orgánica en cada ciclo de cultivo, antes de establecer el cultivo, cuando se establezca el cultivo y durante el establecimiento del cultivo, o durante el mantenimiento del cultivo, se debe de aplicar materia orgánica. Entonces de esa forma no vas a tener problemas aunque tú apliques fertilizantes, porque sea como sea estás aplicando ambas cosas, ¿no? Entonces pues ahí ya estás como que a lo mejor equilibrando un poquito más. Ahora, estos fertilizantes también afectan la vida de los microorganismos, pueden ser tóxicos para ellos, entonces se mueren. Pero en realidad creo yo que se mueren más por falta de alimento que por aplicar fertilizantes.
Se mueren más por aplicar agroquímicos, pesticidas al suelo, que por aplicar fertilizantes. Entonces yo ahí pensaría que si aplicas materia orgánica, inoculas esa materia orgánica con microelementos, con microorganismos, entonces no vas a tener tantos problemas y puedes seguir aplicando fertilizante. Pero también el fertilizante debe de estar aplicado en una dosis correcta o en dosis bajas, porque finalmente la planta va a estar teniendo a su disposición materia orgánica para trabajar, y pues los mismos microorganismos que inoculaste le van a estar ayudando a la planta tanto a crecimiento del radicular como a absorber los nutrimentos, como fijar algunos nutrimentos como el nitrógeno atmosférico. Ya lo vimos en un video aparte sobre la bacteria Azospirillum brasilense. Por ahí, si no lo has visto, date una vuelta a mi canal. Por ahí está. De hecho, creo que este video lo saqué ayer. Entonces, pues está reciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la nutrición vegetal orgánica y la nutrición vegetal inorgánica o convencional? Pues realmente solo es la forma de aplicar las cosas. Hablando de una agricultura convencional donde no aplicas nada de orgánico, estás aplicando directamente los nutrimentos. Ya no necesitan pasar por un proceso de procesos químicos o biológicos para llegar a la planta. En el caso de la agricultura orgánica, estás aplicando composta o materia orgánica que después tiene que pasar por un proceso químico o un proceso biológico para que la planta lo pueda absorber. Sí, pues ¿qué creías? ¿Que la materia orgánica la absorbió la planta? Pues claro que no. Las materias orgánicas son moléculas muy grandes como para que la planta los absorba. Tienen que pasar por un proceso de biológico o químico para que estén disponibles para las plantas. Por eso hay hongos y bacterias que se especializan en solubilizar algunos elementos. Algunas solubilizan varios, otras degradan otros, oxidan algunos, fijan otros. Si no, no existieran estas bacterias. Y ahí es la simbiosis que hacen bacterias y hongos con la planta. Es todo un mini universo en la rizósfera, que hay miles de microorganismos trabajando en conjunto con la planta, porque la planta les regala azúcares, agua, hospedaje, muchas cosas, ¿no? Mientras que el intercambio pues son los nutrimentos. Entonces lo complejo aquí es eso, que en la agricultura orgánica se necesita forzosamente de los microorganismos. Ahora, los fertilizantes no son malos porque finalmente la forma en la que se están aplicando es la misma forma en la que los microorganismos y los procesos químicos dejan disponibles los nutrientes de una composta a las plantas. Hablando de nitrato de amonio, hablando de urea, hablando de los fosfatos, el calcio, los nitratos de potasio. Todos estos quedan disponibles en la planta también en la agricultura orgánica, solo que ahí pues lleva un proceso más largo. Es por eso que no tenemos una respuesta tan rápida como con los agroquímicos, como con los fertilizantes en la agricultura orgánica. En la agricultura orgánica se necesita alrededor de un mes si aplicas una composta bien composteada y aplicas microorganismos para que los nutrientes queden listos. Por eso es que siempre se tienen que hacer enmiendas orgánicas antes de plantar, y si van inoculadas con microorganismos mucho mejor. Por eso es que se tienen que hacer aplicaciones de materia orgánica cuando se planta o durante el cultivo, para que sigan teniendo que comer los microorganismos. Entonces, básicamente una persona que utiliza fertilizantes va a tener un mejor rendimiento a corto plazo, pero
conforme pase el tiempo va a necesitar aplicar más fertilizantes y va a necesitar aplicar más insecticidas y pesticidas para mantener a raya las plagas y las enfermedades. En el otro caso, la agricultura orgánica solo necesitas estar aplicando constantemente materia orgánica y en un futuro, en un lapso de 2, 3, 4 años, tu cultivo va a estar muchísimo mejor. Inclusive va a estar compitiendo con los cultivos convencionales, ¿sí? Esto solamente es en los cultivos que se utilizan en suelo, que se ponen en suelo o pues convencionales en forma de trabajo. Hablando de las agriculturas de precisión, la agricultura, por ejemplo, la hidroponía, la acuaponía, son prácticas o son tipos de cultivo muchísimo más avanzados en donde no necesitas estar aplicando tantos pesticidas para mantener a raya las plagas, porque la planta se supone que está en equilibrio. ¿Qué quiere decir con que está en equilibrio? Con que en la hidroponía estás aplicando exactamente lo que necesita la planta. Entonces no va a tener un problema grave con plagas y enfermedades. Sí las va a haber, pero no van a ser igual de fatídicas como aquí en el campo, como aquí en el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo los fertilizantes se portan diferente. En el suelo necesitas aplicar más fósforo, más calcio, más nitrógeno para que la planta lo absorba, porque mucho de ese fertilizante se volatiliza o se lixivia o se lo comen entra en competencia las plantas arbences con el cultivo, entonces pues le gana nutrientes. Entonces pues tenemos que aplicar una barbaridad de fertilizante al suelo. En cambio en la de hidroponía pues son gramos por litro, etcétera. Y pues es poco, a comparación con la agricultura convencional en suelo, es poco. Y tienes un mejor enfoque, tienes un mejor rendimiento en tus plantas. Ese sería otro tema aparte. Porque si realmente cuando tú ves un cultivo hidropónico bien hecho, tú lo ves y lo ves vigoroso, sin plagas. A lo mejor es posible que durante la cosecha, como hay un desgaste de la planta, hay mucha pérdida de energía, avejentamiento de la planta, pues sí ya se ve media, así como que ya está vieja, como si tuviera enfermedades, como si tuviera pues problemas, ¿no? Para producir. Pero eso ya es cuando está ya mucho tiempo en producción, en cosecha. En los cultivos a campo abierto, si no controlas las plagas y enfermedades, si no controlas fertilización, etcétera, vas a tener esos problemas desde que empiezas a plantar. Yo lo he visto mucho en mis plantas porque muchas veces los recursos nos hacen falta y no tenemos los fertilizantes adecuados o la cantidad adecuada para producir, para aplicar a los cultivos. Entonces hay veces que tengo deficiencias, hay veces que tengo enfermedades, plagas, etcétera, y es difícil controlarlas. Sin embargo, he podido cosechar en muchas ocasiones a pesar de eso. Y la verdad es que ahí es también donde radica pues el conocimiento de los ingenieros agrónomos, porque sin ese conocimiento yo no podría producir sin gastar tanto. O sea, yo estoy bajando el costo de producción de cada uno de mis cultivos. Y no quiere decir que sea rico ya por eso, sino que pues estoy gastando menos. El costo de producción baja un montón cuando pues más o menos cuando sabes cómo hacer las cosas. Lo que me falta solamente es mano de obra y más terreno. Pero bueno, ese es otro tema. Y creo que ya nos desviamos muchísimo del tema. En conclusión, los fertilizantes no son malos. La forma en la que los utilizamos son malos. Tenemos pésimos hábitos de control, de aprendizaje también, porque muchas veces hay productores que no quieren aprender, solo quieren hacer lo que han hecho durante 10 años, 20 años. Y eso es lo que tratamos de hacer los ingenieros agrónomos, ayudar a los productores a que no gasten tanto en fertilizantes o en insumos y a que
bueno, por lo menos algunos como yo necesitamos o queremos regresarle la vida al suelo. Por eso es que hacemos esto de las compostas, de los microorganismos, de etcétera, etcétera. Hay muchos otros colegas que también se dedican a eso. Y sí, sí, pero hay otros que no. Hay otros que les interesa solamente el negocio, venderte agroquímicos, venderte fertilizantes y ya. No le interesa si tu suelo está mal o inclusive si te dicen o recomiendan meter materia orgánica o microorganismos, son los que ellos venden solamente. Así que bueno, los fertilizantes no son malos, la agricultura orgánica no es perfecta tampoco porque, bueno, sí es perfecta en la naturaleza, pero si lo ves como un negocio, tendría que ser a largo plazo. Se tendría que ser a 5 años para ir creciendo gradualmente. ¿Sí? Entonces hay que aplicar bien los fertilizantes de manera adecuada, responsable, hay que informarse y todo. Y pues la agricultura orgánica simplemente hay que estar ahí aplicando composta, aplicando insumos orgánicos, fertilizantes fermentados, y así, ¿no? Bueno, espero que no me haya revuelto, espero que no los haya revuelto como que ustedes. Espero que les haya gustado el video, les haya servido de algo. Denle like, suscríbanse y pues nos vemos en un próximo video.